El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz que llega al esposo: salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. San Pablo explícitamente dice que el Señor lo envió a anunciar el Evangelio, a la obra de la evangelización, en que tiene otra fase que es la obra de la sacramentalización. No me envió a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, que también supone el bautismo, entiéndase, pero aquí está hablando en un lenguaje en que su misión fundamental es el anuncio de la buena nueva. Luego, una vez la Iglesia constituida, necesita esta fuerza sacramental de ir creciendo y madurando. Y el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los que nosotros es fuerza de Dios. Y con aquel matiz tan importante que pone: escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para judíos y gentiles, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. El misterio de la cruz, porque es la cruz gloriosa. O sea, no es la cruz dramática, es dramática la realidad en el sufrimiento que nuestro Señor por nosotros llevó, el escándalo de la cruz, la maldición que está en la Biblia sobre la cruz, sobre el madero: maldito el hombre que cuelgue del madero. Y así nuestro Señor Jesucristo se hace objeto y sujeto de una maldición de la Escritura. Es aquello que dice el Papa Benedicto cuando Dios se pone en contra a sí mismo en favor nuestro. Este es amor que rompe todos los tópicos imaginables y posibles. Es un amor extraordinario, porque Él adopta la maldición para que los malditos sean bendecidos en su amor, en su victoria. Por esto es la cruz gloriosa del Señor resucitado, árbol de la salvación. Y así lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres, naturalmente. Con este evangelio de estas vírgenes, que por suerte se durmieron todas. Nosotros, como que somos tan cursis, si hiciéramos nuestro evangelio, se dormirían solamente las vírgenes necias. Las prudentes no se dormirían, estarían como las gallinas, ¿me entiende? A menos con un ojo abierto, el otro cerrado. Así somos, porque somos unos cursis y unos ñoños, aunque vayamos de modernos y de no sé cuántas historias. Por esto el Evangelio es magnífico, porque es otro lenguaje.
Esto no está en la carne, esto no está en las tics, en las manías, sino que está en una maravilla. Pero ciertamente esta caridad, el estar en la fidelidad al amor de Dios, es ir llenando las alcuzas de aceite. Por esto es un aceite que no se puede compartir. No es que son poco solidarias las hermanitas que tienen el aceite. ¿Qué les cuestaba a ellas? ¿Qué les cuesta pasar un poquito de aceite a las que no tienen? Mirad la mentalidad de nosotros, siempre inteligente y siempre sabia. Es un aceite intransferible. Estamos en un lenguaje y estamos en una parábola, un ejemplo. Este aceite se tiene o no se tiene, lo tienes o no lo tienes, lo tengo o no lo tengo. Así de simple. Pero este aceite cada día, tú y yo tenemos la posibilidad de poner una gotica dentro de la alcuza. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Aquí es gotita a gotita para el momento final de la vida en que nos dormiremos, nuestras somnolencias, nuestras tontunas, nuestras debilidades, nuestras limitaciones y pobrezas, no obstante, ahí, pendientes de aquel Señor que en la hora pues viene a buscarnos, no como ladrón, sino que viene vestido de majestad. Viene el Señor vestido de majestad, vestido y ceñido de poder, para un banquete, para unas bodas magníficas, y a base de esta realidad del desposorio que hacen los judíos, en que unas jóvenes acompañan al esposo y al padre de la esposa en procesión a la sala del banquete. Porque el esposo y el suegro han hecho las llamadas tratativas, todos unos tratos que tienen que tener en orden al casamiento. Y las tratativas eran cortas o largas. Y unas muchachas acompañaban como un séquito, estas vírgenes, que eran los últimos que entraban en el banquete. Por eso se cerraron las puertas. O sea, lo que todos los judíos saben, que es como una boda se hace, los previos y los posteriores a la sinagoga, aquí estamos en el momento del banquete. Pues interesante todo esto. El Señor hace una catequesis en orden a la eternidad. Aun cuando no memoria obligatoria, hoy celebramos a esta gran figura de los comienzos de la orden mercedaria, San Ramón Nonato, lo que respondería a una cesárea en el nacimiento de esta criatura que llegó a cardenal, que fue un redentor de cautivos, como es la Orden de la Merced, que sufrió martirio, aun cuando morirá no martirialmente después, pero le anunciaba sin parar a aquellos hermanos que estaban allí, en aquella situación depauperada y triste del norte de África, ir a redimir a los cautivos. Y le perforaron el labio de arriba y el labio de abajo y le hicieron un candado para que no anunciara, para que no predicara. Esta es una de las gracietas que tuvo que sufrir San Ramón en el norte de África, en su anuncio de la buena noticia. Pidamos su valentía y recemos hoy particularmente por el señor párroco de esta iglesia, de esta basílica, San Ramón, que el Señor le conceda todo lo bueno y todas las gracias necesarias para su ministerio, para su vida.